dijimos, está describiendo David Gómez Álvarez la situación del 3 de 3, el conflicto de intereses. ¿Cuáles serían las fórmulas para garantizar que la declaración de que no hay conflicto de intereses en el comportamiento de un funcionario público verdaderamente no fuera una simulación? Claro, el conflicto de interés, a diferencia de la declaración de intereses, a diferencia de la declaración patrimonial, es mucho más difícil de simular o de ocultar. La parte patrimonial, la comentábamos fuera del aire, a veces permite la simulación en cuanto a trasladar un cierto patrimonio a un tercero o un prestanombres y por tanto ocultar una riqueza que se tiene. En el caso de los intereses, como se refiere a la vida pública y privada, es mucho más fácil de fiscalizar. Los políticos y en general los altos funcionarios son figuras públicas cuya trayectoria, cuya carrera es más visible y más conocida. Entonces ahí creo que la labor de los ciudadanos de fiscalizar y de hacer pública y de visibilizar las trayectorias públicas y privadas de los funcionarios y políticos va a ser fundamental para que en efecto la declaración de intereses sea completa y fidedigna. Y en ese sentido creo que además va a ayudar mucho no solo a fiscalizar a los políticos y a los funcionarios, sino también a evitar que en su momento se caiga en conflicto de interés, porque muchas veces creo que de manera genuina, auténtica, algunos tomadores de decisiones no saben que están incurriendo en conflicto de interés y tendrían que exculparse, tendrían que abstenerse y tendrían que no votar o no participar en esas decisiones. Como ocurre en otros países, donde cuando alguien incurre en un potencial conflicto de interés, simplemente se abstiene y se acabó, para que no se contamine la decisión. Alguien que, por ejemplo, viene de la autoridad regulatoria de energía y pasa a la empresa privada en el sector energético, pues tendría que tener algún tipo de periodo de embargo o algún tipo de restricción para no usar la información confidencial a la que tuvo acceso como autoridad en favor de un particular en determinada industria. O al revés, alguien que viene de la iniciativa privada de un determinado sector y toma decisiones que van a afectar a ese sector o a una determinada industria o a una determinada empresa, pues tendría que regularse ese tipo de decisiones. Eso es un tránsito al que vamos a ir pues en un buen tiempo más, Marcos, porque esa parte de regular y normar el conflicto de intereses es mucho más complicada. Por lo pronto, la 3 de 3, esta iniciativa ciudadana que está adquiriendo muchísima popularidad, creo que lo que va a hacer en principio es visibilizar ese potencial conflicto de interés y eso va a permitir pues que los tomadores de decisiones sean más cuidadosos en las decisiones que tomen. Creo que es algo que es pequeñito, pero que va en el sentido del gobierno abierto y que se refiere justamente a estas pequeñas, grandes transformaciones que van a cambiar la vida pública y que proviene de la iniciativa de la sociedad civil, de dos organizaciones de la sociedad civil muy importantes como son Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad, y que hoy está siendo adoptada por un montón de gobiernos, por distintos partidos políticos, y que seguramente cuando se recabe el número de firmas que han trazado como meta, seguramente va a ser una iniciativa de distintas fracciones, de distintas bancadas, que va a pasar y se va a convertir en ley en este país. Es un buen ejemplo de un pequeño, gran avance en términos de transparentar, de rendir cuentas, de fiscalizar y de crear mecanismos de participación ciudadana que permitan digamos, transitar hacia un gobierno abierto. Fíjate, a propósito de los comentarios de que, bueno, es que no tiene caso, voy a poner dos extremos. Dice esta participación: la participación ciudadana es únicamente para cubrir un requisito protocolario, para decir que se hace caso al gobernado, pero no se le toma en cuenta. Los intereses políticos siempre van adelante, rebasan a las necesidades del pueblo. Y luego viene la contraparte. Tengo otro comentario que dice, miren, en la cuestión que está diciendo David Gómez en el sentido de que hay que ser creativos y hay que participar, dice, es cuestión de que tengamos ganas de involucrarnos, correr el riesgo de involucrarnos, aunque en este momento no veamos los resultados, pero los tenemos que ver a base de insistir. Creo que ambos comentarios son ciertos. Ha existido una simulación en la participación ciudadana.
han habido intentos de legitimación a partir de estas oportunidades de participación ciudadana, pero también ha habido auténticas aperturas a la participación ciudadana, a la toma de decisiones de manera conjunta con la ciudadanía, y en ese sentido el espectro es muy amplio. Hay casos exitosos, fracasados, simulados, auténticos, chicos, grandes, permanentes, efímeros, hay de todo. No hay una sola fórmula, hay más bien muchísimas posibilidades de lograr y de promover la participación ciudadana. Lo que tenemos que hacer como gobierno, junto con la sociedad, es diseñar y formular una política integral de participación ciudadana que considere todas estas modalidades, mecanismos, instancias y demás formas de participación ciudadana. ¿Cómo? Para que le vayamos dando, digamos, esa figura jurídica y que sean menos efímeras, que se vuelvan más obligatorias, que sean más permanentes y más sostenibles en el tiempo. Pero esto lo tenemos que hacer de manera creativa con la sociedad civil. Es decir, las organizaciones tienen que ser mucho más perseverantes, más pacientes, más creativas y también igualmente mucho más exigentes, más demandantes y estar mucho más cerca del gobernante. En efecto, no es fácil encontrar en la función pública, en la administración pública, una apertura, digamos, de bote pronto, espontánea hacia la sociedad. En general, las burocracias, los aparatos burocráticos tienden a ensimismarse, a cerrarse. No es fácil, pero hoy los tiempos han hecho que como gobierno nos demos cuenta que es no solo deseable, sino obligado abrirse a la sociedad. Y la tendencia apunta hacia allá, Marcos, no hay vuelta para atrás. En 10 años, lo que hoy aparece como de pronto, digamos, algunas iniciativas pioneras, piloto, creativas, como Glosa Ciudadana, en 10 años va a ser la norma. No van a ser, digamos, cosas extraordinarias, van a ser cosas ordinarias. Como conclusión, David Gómez Álvarez, dile a la sociedad cómo sería, cuál sería su actitud frente a este cambio participativo y fiscalizador de la tarea pública. Yo creo que la sociedad se tiene que primeramente organizar como sociedad. Creo que hay en este país todavía un déficit enorme de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones de ciudadanos que busquen resolver problemas públicos, que enarbolen causas, que los agrupen y que además les den identidad y cohesión social. Creo que eso es por donde habría que empezar, pero también y al mismo tiempo tendrían que trabajar de cerca con el gobierno. Y cuando me refiero a trabajar estrechamente con la autoridad, no significa claudicar frente a la autoridad, ser condescendiente con la autoridad, sino ser crítica y demandante de la autoridad, pero hacerlo de manera conjunta. Hoy los grandes problemas sociales y públicos de este país no los puede resolver el gobierno solo, no tiene la capacidad por sí solo de resolverlos, tiene que hacerlo en asociación con organizaciones de la sociedad civil, con la iniciativa privada, con la academia, con los medios de comunicación, con todos los actores y sectores del desarrollo. Bien, David, muchas gracias porque vienes. Al contrario, Marcos, muchas gracias por la oportunidad de platicar en extraordinaria conversación. Y a usted que nos estuvo escuchando, gracias también por darle seguimiento a este tema. Les recuerdo que hoy a las 20 horas, en el 91.5 de FM, la retransmisión de este programa. Pásela bien y vámonos a Canal Continental de Noticias.